Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Café y Deportes. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Café y Deportes aquí a través del Sol Radio. Yo soy Víctor del Río y me da muchísimo gusto saludarlos. Como siempre, para mí es un gusto estar con ustedes a través del micrófono del Sol Radio. Y como siempre también es un gusto tener invitados de lujo, como el día de hoy, que tengo un gran invitado, tengo un gran amigo conmigo, periodista, historiador, columnista, apasionado del deporte, ¿Qué me acabas de nombrar historiador. No soy historiador. Eres historiador, haces historias. Ok. Haces todo. Está bien. ¿Qué más, mi querido Aníbal? Aníbal Santiago. Pues amo de casa, padre. Amo de casa, buen padre, sí. Buen muchacho. Sí, juego Scrabble en línea, soy bueno. Me da mucho gusto tener por acá. No, al contrario, gracias a ti por invitarme. Oye, pues aquí en el Café de Deportes es una plática de café. Nosotros nos la pasamos muy relajados, muy bien, y platicamos de deportes, de todo lo que sucede en la jornada y de algunas historias inauditas que existen en nuestro país y en el mundo, porque tú has viajado, has visto otras historias del deporte en el mundo, y pues para eso estás aquí invitado con nosotros, para que nos platiques todo esto que has vivido, de tu experiencia, y además que nos des tu punto de vista de lo que sucedió en la jornada, si medio sabes, si sabes, no importa, pues es una plática de café esto. ¿Le vas a los Tigres de... No, yo le voy al Atlante. No, al Atlante en fútbol. Ah, sí, en fútbol. A los Tigres en béisbol. ¿Eres de Cancún? No. O le ibas a los dos y los dos se los llevaron a Cancún. Tristemente, todos mis equipos se los llevan a Cancún. Las directivas dicen, ¿a quién le va a Aníbal? O que nos llevamos al equipo a Cancún. Al Atlante sí. Y a los Tigres de Quintana Roo, ahí en el béisbol de la Liga Mexicana. Vamos a platicar de la Serie del Rey, que está pues en pleno auge, va 3-2 la serie. Los Leones de Yucatán, que están jugando muy muy bien al béisbol. Ayer un picheo espectacular, dejando en cero a Monclova, y vamos a platicar de eso. Vamos a platicar de lo que pasó en esa guerra civil, que estuvimos presentes los dos en ese partido, y pues yo creo que pues sí, histórico, porque creo que es de los mejores partidos que hemos visto, yo creo, en los últimos 20 años entre estos dos, ¿no? Entre Tigres y Diablos, y un regreso espectacular de los Diablos. Vamos a platicar de eso, vamos a platicar de los... Mira, ¿sabías que hay un equipo en Bulgaria que lleva quedó en 43 partidos consecutivos sin ganar su racha? Terrible. Y Veracruz es la peor racha en la historia del fútbol mundial. ¿Ok? Este equipo de Bulgaria era de segunda división. Entonces es la peor racha a nivel mundial, pero no en un equipo de primera división. Okay. La peor racha a nivel mundial en un equipo de primera división es Veracruz. Y tiene 38 partidos sin ganar. 400 días sin ganar. La última vez que ganó fue el 25 de agosto del 2018. Y fue contra Xolos de Tijuana. Tiene un portero que es material de selección nacional de fútbol europeo y lo que quieras, pero que en 30 partidos no ha podido ganar. Sí. Ayer vi que estaba llorando después del partido del sábado. Es que sí, ¿no? O sea, de ayer, del domingo. Ayer domingo, cierto. Es que de verdad es algo increíble. Es algo que no se puede creer, pero bueno, así son las cosas. Y bueno, platicamos de eso, platicamos del clásico. ¿Te sabes alguna historia del clásico ahí medio truculenta que me puedas contar? De la historia del clásico, es que yo, digamos que he estado fuera del América y Guadalajara, jamás fueron mis equipos, pero bueno, de chico viví en los años 80, me acuerdo grandísimos clásicos en el Estadio Azteca, con el gran América de los 80, con un Guadalajara muy digno. Me acuerdo la pelea que hubo terrible en uno de los partidos, y no me acuerdo, fue en el 82 que hubo
una campal así histórica. Sí. Y me parece que en esa época, cuando yo era niño, era una rivalidad y un clásico mucho más genuino. Se ha ido perdiendo y me parece que el clásico se ha ido convirtiendo en la América Pumas. Me parece que hay un odio deportivo mucho más grande que la América Guadalajara. En América, ¿no? Pero también el clásico que para mí está tomando protagonismo en los últimos años es el clásico regio, que también se llevó a cabo este fin de semana entre Monterrey y Tigres, y que mucha gente, te lo juro, estaba más pendiente del clásico regio que del clásico nacional, a pesar de que... Y no defraudaron ninguno de los dos partidos, estuvieron bien los dos partidos. Sí. Pero hay historias, como tú bien dices, ¿no? Esta bronca monumental fue con Hermosillo y Quirarte. Exactamente. Creo que Hermosillo patea a Quirarte y termina siendo expulsado, y hay una fractura del pómulo de Quirarte porque lo fractura Hermosillo en el suelo. Sí. Un desastre. Y el sábado por poco termina igual la cosa, con una entrada criminal de parte del Pollo Briseño, que le rompe la pierna a Giovanni Dos Santos, que ojalá se recupere pronto. Sí. Termina abriéndole de una manera brutal la pierna por una entrada artera. Y bueno, como estas hay miles de historias, ¿no? Y vamos a platicar de todo esto para que no se vayan y para que estén con nosotros. Y platicando contigo ya más a detalle, Aníbal, platícanos, dinos, pues, ¿qué has hecho? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas ahorita? Además de todo lo que ya nos dijiste. Pues bueno, tuve hasta diciembre del año pasado, digamos, una presencia los domingos en Imagen Televisión, y ahí presentaba reportajes deportivos en una sección que se llama Deporte Inaudito a la noche, con historias insólitas del deporte, de la realidad deportiva mexicana. Y bueno, y se acabó eso en diciembre. Y he tenido que volver, o he vuelto, digamos, al mundo del periodismo escrito, que es donde yo me originé. Hace poquito publiqué un libro que se llama México, Tierra Inaudita, al que le ha ido muy bien. Un libro no estrictamente deportivo, son otras historias periodísticas que he investigado y escrito en los últimos años. Y bueno, y ahora soy columnista de la revista Chilango y de la revista Este País. Digamos, básicamente estoy con lo del libro y con las columnas, ¿no? Perfecto. Oye, del libro, a ver, cuéntame, ¿qué tipo de historias podemos encontrar ahí en el libro? Pues son historias muy diversas, son 19 historias. Muchas tienen que ver, digamos, con las problemáticas que han surgido a partir del año 2006 en México. Tienen que ver una con la violencia, con la delincuencia organizada, con el hambre, con esta, digamos, desolación que ha vivido en tantos ámbitos el país. Una parte del libro es eso. He intentado siempre encontrar como ángulos novedosos, no necesariamente la recapitulación de la violencia, porque me parece que eso lo han hecho otros periodistas muy bien, sino he intentado encontrar, digamos, otros ángulos para enfrentarme a esas realidades, no como la reconstrucción de los episodios de sangre. Y el libro tiene otra parte que es más suave, que tiene muchas otras historias que no necesariamente tienen que ver con ese México, pero sí con un país combativo en donde se suscitan historias extraordinarias de gente que lucha por abrirse paso y por encontrar la luz en medio de la oscuridad. Sí, bueno, en esta situación con la cual atraviesa el país, de pobreza, de violencia de género, demás, es importante tener, como tú bien dices, esos rayitos de luz. Sí. Unos de ellos, estarás de acuerdo conmigo, es el deporte, ¿no? Sí. Por eso también es tan importante el incentivar a la gente que haga deporte, el hablar de deportes, etcétera. No desde el punto de vista de hablar del deporte, vamos a platicar que quedó 1-0 el clásico, o 4-1, como haya quedado. Sí. No, me estoy refiriendo a incentivar a la gente a salir a la calle, porque muchas veces el fútbol es puede ser instrumento para dejar a los niños, para que los niños de la calle dejen la calle, para que se dediquen a jugar fútbol y se dediquen a otra cosa y dejen las drogas, para que no caigan en las drogas desde antes. Ser deportista significa tener una disciplina, significa levantarte temprano, ir a correr, hacer tu ejercicio, hacerte responsable, y esto también contribuye a todo esto, ¿no? Sí, definitivamente me parece que el deporte, digo, tanto la gente que lo hace a nivel popular como el deporte profesional y todo lo que eso impacta en la población, son como pequeñas
cápsulas de alegría en un país, un país que en general es hostil con la mayor parte de la población, ¿no? Y bueno, no sé si creo que lo decía Galeano, ¿no? Que el fútbol los sábados y los domingos permite a la gente volver a la infancia, ser otra vez niños y emocionarse con algo simple como un juego, ¿no? Con un juego, con una identidad, con un nexo con tu barrio, con tu comunidad, con los colores, Ahora, tú hablas de aquí del barrio, de los colores y todo eso. Eso Sí. existe en otros países. Yo no creo que exista en México, perdón. O sea, yo creo que sí existe en otros países esto que estás diciendo referente al fútbol, Sí. pero no existe en México. No, curiosamente en México no, es una realidad distinta, aunque sí, digamos, hay una identidad regional, o sea, con los Tigres y con los Rayados. Incluso en el caso de Monterrey, los Tigres están muy identificados con San Nicolás, por ejemplo, Pero y ese es Monterrey el con caso Guadalupe. específico. Ese es el caso específico, nada, o sea, que yo vea así, Monterrey y Guadalajara, compartir micrófonos con alguien y más con alguien que aporta tanto a la cultura como al conocimiento, como al deporte, como todo lo que has hecho. Mi querido Aníbal, seguimos platicando contigo en México Inaudito. Decías, nos platicabas que tenías una sección hace unos tiempo ahí en Imagen Televisión. Viviste, conociste muchas historias y platicábamos de las rivalidades regionales. Monterrey y el Clásico del Norte me parece que es una rivalidad que, como tú decías, ¿no? Identifica a los actores, a la gente, con sus colores, con su barrio. Es una rivalidad impresionante. Monterrey Tigres, Atlas Chivas, otra igual. El América Chivas, de verdad, no es mala onda. A la gente que le va a la América, a la gente que les va a las Chivas, sí, hay mucha rivalidad, perfecto. Son los dos equipos más populares de México, sí. Pero no siento que haya esa... O ya no la hay, pues antes sí la había, hoy ya no la hay. No sé qué opinas tú. Pues no sé, yo siento, cuando estoy con gente de las Chivas platicando, les digo que siento que desde que Chivas se convirtió en empresa, desde que es SADCB y que agarró el equipo Vergara, el equipo perdió mucho de su identidad. Claro. Yo me acuerdo mucho de ir a ver aquí al Estadio Azul, Atlante Chivas, lo que generaba en todo el país. Y ahora siento que es una máquina de hacer dinero que está despreocupada o que no ha sabido encontrar el rumbo deportivo. Es decir, me parece que es muy redituable en términos económicos, pero que la verdad, deportivamente, la gente se ha ido alejando, salvo el periodo de Almeida, que me parece que hubo un acercamiento muy importante y la gente de Chivas se sintió identificada con esos colores, con esa forma de jugar, con el espíritu que él tenía. Pero fuera de eso, me parece que son años y años y años en donde las Chivas se han ido alejando del pueblo, ¿no? Sí, de su identidad. Sí. Digo, hoy, de hecho, hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, salió ya el rumor que lo soltó una televisora de grandes proporciones. No voy a decir el nombre de la televisora, pero es una televisora de las más importantes de México, que en enero Vergara venderá a las Chivas. Es una noticia bomba para la situación, ¿no? O sea, Guadalajara, tú bien dices, se ha hecho una máquina de hacer dinero, pero resulta que la máquina de hacer dinero tampoco está generando tanto dinero como debería de generar y ya no es negocio para el señor Vergara. Y si no es negocio para el señor Vergara, como es un hombre de negocios, porque no es otra cosa más que un hombre de negocios, pues entonces es hora de darle salida. Que creo, y me atrevo a decirlo, sería lo mejor que le pudiera pasar a Guadalajara. Hoy, deshacerse de Jorge Vergara y de OmniLife y de todo lo que hay detrás, es lo mejor que le podría pasar a Chivas. ¿Por qué? Porque ha perdido, como bien dices, esa identidad que tantos años era el equipo del pueblo, ¿no? Es impresionante, o sea, de pronto yo he hecho una mirada a las transmisiones y las tribunas vacías de ese estadio gigantesco y modernísimo. Uh-huh. La gente está empezando a dejar de querer al equipo. Yo creo que la gente de Chivas, en realidad, es porrista de la porra. O sea, la gente de Chivas quiere a su hermano Chiva, quiere a esa porra, quiere los colores, quiere lo que representa popularmente, pero la verdad lo que se ve en el terreno de juego, y lo veíamos el otro día con este reggaetón del futbolista, ¿no? Y las imágenes permanentemente de sus jugadores llegando en grandes coches al entrenamiento, en esa especie de glamour malentendido. Me parece que Chivas no es eso, y sí tendría que cuidar
un poco su semilla, su origen, están alejándose demasiado de lo que es, ¿no? Hace muchos años, cuando empezó esto, Guadalajara se dividía en dos. El equipo del pueblo, de las Chivas, y el equipo de los, vamos a decirlo en términos millennials, mis reyes. Que era el Atlas, Sí. ¿no? Y esa rivalidad sí continúa y sí ha seguido y sí ha incrementado, me parece, entre Atlas y Guadalajara. ¿Por qué? Porque es la rivalidad de la ciudad, porque es lo que tú decías, ¿no? La identificación que tienes con el barrio, etcétera, etcétera, etcétera. La situación es que en Monterrey contra Tigres es uno, Guadalajara contra Atlas es solo el otro, y tú decías, Pumas América. También una rivalidad que pero no tanto de barrio en México, sino una situación más... Sí, pero cercana. también siento que Pumas América son hasta dos maneras de entender el mundo. O sea, es un equipo universitario muy ligado a la academia, a la cátedra, a los profesores, a los estudiantes, con un espíritu muy juvenil, casi te diría como una mayor, o sea, como que la porra está ligada hasta a la izquierda mexicana. Y el América, pues bueno, es el equipo del sistema, es el equipo de Televisa, es el equipo como del segundo poder que nos ha dominado durante décadas. Entonces, me parece que son dos polos, que son dos lentes de ver la realidad. Es un tema también, eso tú lo estás diciendo, o sea, además de la identificación cultural, existe una identificación ideológica, ¿no? Entre uno y otro, cosa que también se ve en clásicos, por ejemplo, en Irlanda, el clásico que se habla es un clásico ideológico completamente entre Irlanda, el norte de Irlanda, la República de Irlanda, en el fútbol europeo, cuando se enfrentan estos dos, es un verdadero caos, porque son dos ideologías completamente diferentes desde la religión, ¿no? O sea, uno católico, los otros, o sea, es completamente ideológico. También sucede con el Manchester United y el Manchester City, porque es el equipo de los ricos y el equipo del pueblo, el equipo de los pobres, que es el City, aunque ya no. Aunque ahora son los millonarios del City, pero bueno, el chiste es que esa es la identificación que hay. Liverpool y Manchester United son los dos equipos que se identifican completamente en Europa. Pero a esto lo que voy con esto es, yo creo que en Europa sí está completamente identificado el aficionado del equipo con su barrio, con su ciudad y con su sentido de pertenencia. El que le va al Real Madrid es porque es de Madrid y porque, vamos, sabe de lo que es el Real Madrid. Sí. Pero la gente del pueblo de Madrid, que tiene muchos años en Madrid y que sabe lo que pasó con la Corona en su momento y que Franco y lo demás, le va al Atlético de Madrid. Y no le va a ir al Real Madrid jamás. Le va al Atlético de Madrid. Hay gente también del pueblo más humilde que le va al Rayo Vallecano. Claro. La gente que le va al Getafe, porque es la gente que vive en Getafe. A pesar de estar muy ligados a la Comunidad de Madrid, porque están a 5 minutos de Madrid. Sí. Pero nunca vas a ver a alguien que diga, yo le voy al Madrid. ¿Dónde naciste? ¿En Barcelona? Jamás. Bueno, puede llegar a ocurrir, pero digamos, no es lo usual. No es lo usual. Sí. Aquí en México, le vamos a la América. ¿A quién le va a la América? No, pues, ¿de dónde naciste? En Cancún. ¿Y tú? En Guadalajara. Sí. ¿Y por qué le vas a la América? Eso es real. Digamos que, o sea, en su origen los equipos sí tenían una identificación barrial. O sea, el Atlante nació en la colonia Roma. Claro. Y también el América, bueno, ahí sí no sé dónde nació, probablemente en Coapa. Cruz Azul nació en Hidalgo, en Jaso. Me parece que quizá en el origen sí, pero se ha ido perdiendo eso y efectivamente eso no existe en México. Sería fantástico que de pronto tuviéramos un equipo de primera división en Iztapalapa. Yo me imagino la locura que sería y que se enfrente a otro de, no sé, de Las Lomas. Ahora lo quieren hacer, ¿no? El Cruz Azul quiere hacer su estadio en Tlalnepantla. Sí. O sea, ahora, con la intención de identificarlo con la gente de Tlalnepantla. Lo mismo opino, ¿no? Tiene que ver con el origen y tiene mucho que ver con que en búsqueda de ese negocio se hace los equipos se mueven de ciudad al primer postor,
caso Atlante. Pero Atlante, o sea, Atlante, O sea, el Atlante estuvo... solamente identificó con el barrio. Estuvo en esa, el Atlante estuvo en Querétaro, el Atlante estuvo aquí en el Estadio Ciudad de los Deportes, ahora se lo llevan a Cancún, estuvo en el Azteca, la verdad que me parece que sí se ha ido manoseando eso y se ha descuidado esa parte que es muy importante para que el aficionado se sienta identificado. El Necaxa, ¿no? Necaxa era el equipo de los 11 hermanos y el equipo de la Ciudad de México también y del Real España, de ahí surge y de muchos años y de buenas a primeras se mandaron a Aguascalientes y se quedaron en Aguascalientes. Sí. Y lo que ha pasado con esos equipos que se mudan de buenas a primeras es caso Atlante, caso Necaxa. Estos dos equipos ya estuvieron en segunda división. Hoy el Atlante está en segunda división. El Necaxa estuvo muchos años en segunda división y se perdió completamente. Sí. Y el Atlante se está perdiendo. El Atlante no, el Atlante de pronto lleva, en un partido de Copa puede llevar 52 personas. Y hace un mes aquí hubo 12 mil atlantistas en el partido de veteranos contra Cruz Azul. Y me parece que también en México ha sido implacable el poder del dinero. O sea, lo que pasó con el Parque del Seguro Social. Claro, se hubiera podido remodelar, acondicionar. Es un parque... O sea, que nació antes que fuera Parque del Seguro Social. O sea, era un parque que se llamaba Parque Delta incluso porque habría el cruce de 2 ríos. Y nada, y ahora es un centro comercial, un lugar que fue tradicional, que formó parte de la infancia de muchos, me incluyo. Yo vivía ahí en la colonia Viaducto Piedad y nos íbamos con los amigos. Cuando los niños todavía podíamos viajar solos en la calle, nos íbamos a ver, en mi caso mis cuates y yo le íbamos a los Tigres, y íbamos al estadio, pagábamos 3 pesos y veíamos el clásico, lo que se está pensando hacer con el Estadio Azul, de demolerlo pronto y volverlo un centro comercial. Claro. Incluso antes, el Parque Asturias, que está en Calzada de Tlalpan y Eje 3, Chabacano, fue el estadio del Atlante y del Necaxa, y bueno, y ahora hay un supermercado, ¿no? Sí, efectivamente. Esto, ahorita vamos a platicar ya a fondo de esto, porque es justamente lo que yo quería llegar. Esa identificación que se ha perdido, no nada más es en el fútbol, o sea, estamos hablando también del béisbol, es el caso perfectamente de los Tigres y de Diablos. Y con Aníbal Santiago platicando de lo inaudito que son las rivalidades en México, porque ya estamos entrando en temas de la identificación cultural y de demás, y de todo lo que implica el mudar un equipo, el quitar un estadio, el quitarle esa identificación al pueblo que te ha tenido durante años con un equipo, con un lugar, y tratarlo de sustituir con algo, y que eso le termina dando al traste a rivalidades, a equipos, aficiones y demás, ¿no? O sea, caso Atlante, ya decíamos, que Atlante nace, su estadio es el Azulgrana en algún punto. Después, como dices tú, se lo llevaron a la Azteca, después se lo llevaron a Nesa, después se lo llevaron a jugó en Querétaro, sí, también. Jugó en Querétaro también. En Querétaro, después a Cancún. O sea, el Atlante, y es un equipo histórico del fútbol mexicano, es uno de los 3 equipos que más partidos tienen en el fútbol, en la historia del fútbol mexicano, es las Chivas, el América, el Atlas y el Atlante. Sí. O sea, así. Sí. Y se lo llevaron, o sea, y les valió un cacahuate, y así. Hoy tenemos, como bien dices, el Estadio Azul a punto de ser demolido. Ya no existe nadie que juegue en ese estadio, que fue muchos años el Azulgrana, porque era el estadio del Atlante. Sí. No el estadio de Cruz Azul, era el estadio del Atlante. Sí. Cruz Azul jugaba en el Estadio Azteca. Sí. Y es más, Cruz Azul no jugaba en el Estadio Azteca, jugaba en el 10 de diciembre, que es en Hidalgo, en Jaso. Sí. Ahí jugaba Cruz Azul. Sí, ahí ascendió a Primera División. Exactamente. Y ya después, pues, en los 70 se lo trajeron al Azteca, pero... Sí. El equipo nace en Hidalgo, es un equipo hidalguense. El clásico de Cruz Azul no era ni el América, ni los Pumas, ni las Chivas, era contra el Pachuca. Ese era el clásico de Cruz Azul de hace muchos años. Y así pasa también en el béisbol. Tú hablábamos de la rivalidad de la guerra civil. La guerra civil se llama guerra civil por eso, porque era la guerra de la ciudad. Era los Diablos Rojos del México contra los Tigres de México. Sí. Entonces, era el clásico capitalino, era el clásico del béisbol de la capital. Sí. Y por ser la capital, era el clásico del béisbol mexicano, ¿no? Porque eran los 2 equipos más importantes de la capital, los 2 equipos más importantes de la liga, los 2 equipos que más habían ganado, los 2 equipos, o sea, todo eso. Como lo podríamos equiparar en fútbol, en un Boca River, ¿no? O sea, que son de la capital, los 2, uno representa una parte y lo mismo, lo que decíamos del barrio, ¿no? O sea, Tigres en este caso representa a la gente
de la colonia San Nicolás de los Garza. De la parte, no, de Tigres de Tigres de Quintana Roo, ok, sí. De béisbol. Sí. Del Tigres representa o representaba en ese momento a la gente de la Roma, a la gente de la del Valle, a la gente de los que estábamos circunvecinos al Parque Delta, o al Parque del Seguro Social. Sí. Y los Diablos eran más a la gente del barrio, pues, de Iztapalapa, de la gente del pueblo. Uh-huh. Entonces era esa rivalidad entre ambos equipos. Se pierde desde el punto en el que se mudan de estadio, ¿no? Donde desaparece el Parque Delta. Y así como el Parque Delta desapareció, y que hoy tenemos un centro comercial, decías del Parque Asturias, y hay otro estadio en México histórico que se llevó entre las patas un equipo histórico, como la Unión de Curtidores, Uh-huh. ¿no? Y el Estadio de la Martinica, en donde también me parece que el León hizo, en Guanajuato hay partidos históricos y hay... Sí, pues ahí se jugaba el clásico, ¿no? En la Martinica. Sí, claro. Sí, incluso en Deporte Inaudito hicimos la historia, estaban empezando a demoler la Martinica y sacamos la historia del... En realidad, bueno, la historia y el presente del Club Curtidores. El Club Curtidores todavía existe. Uh-huh. Está en una zona de León elevada, digamos, con una especie de cerro, donde están concentrados los curtidores, la gente que trabaja el cuero, que crea cinturones, chalecos, botas, en fin. Y bueno, y ese estadio fue un estadio de primera división, donde el Curtidores fue local, un equipo muy bonito porque estaba identificado con un gremio, no necesariamente con un barrio, pero con un gremio de esa zona del Bajío. Un equipo al que le llegó a ir bien, que subió deportivamente, sí. Que jugó un clásico que jugó varios clásicos contra el León. Un estadio muy sencillo, pero un estadio histórico. Y bueno, y hace 3 años más o menos decidieron demoler la Martinica. También para crear un centro comercial. Entonces que me parece que ha habido como un desprecio de esos espacios deportivos como lugares que hablan de nuestra historia también. O sea, nuestra historia como mexicanos también lo forman esos lugares en donde la gente se reunía y echaba porras y gritaba y veía a su equipo y centros de reunión y de alegría y bueno... Pero aquí no ha habido manera y los gobiernos seguramente siendo parte del negocio están dispuestos a vender eso, sacarse encima esos lugares en vez de ponerlos bonitos, de remodelarlos, de invertirles y de enseñar a la sociedad, a los niños lo que eso representó, pues con tal de llevarse una lana y tener un supermercado, ¿no? Y además el fútbol mexicano, bueno, ya que les digo con el tema de, por ejemplo, estábamos diciendo Unión de Curtidores. Unión de Curtidores asciende en 1999. Vuelve a ascender. Vuelve a ascender. En 5 minutos, el Puebla dijo, perfecto, un firmazo y desapareció Unión de Curtidores. Exacto, fue terrible. Fue terrible porque la gente de León estaba muy feliz. O sea, la mitad de la población de León le iba a Curtidores. Claro. Y después de tantos años, León vuelve a la segunda división en los 80s, logra ascender. Y nada, creo que era Valente Aguirre el que decidió ascender y vender. Es increíble que en México el fútbol, los equipos de fútbol sean franquicias. Me parece que es un crimen. Exacto. Y así ha pasado. Y yo lo he pensado, incluso si el Atlante vuelve a subir, podrían sin ningún... Y en esa temporada bajan las Chivas. Claro. Adiós el Atlante, no sube y las Chivas se mantienen en primera división, ¿no? Por supuesto. Oye, quiero mandar saludos a Felipe Cortina, que nos está haciendo el favor de escucharnos. Mi querido Felipe, hermano, gracias por escucharnos. Abrazo grandísimo. A Pame Yelmi, que también está por aquí. A Samuel de Michelis, a Luis Antonio Alemán, a Diana Macías, a Tatis Farfán, a Miguel Ángel Yelmi. Saludos, abrazos, muchas gracias por estarnos escuchando. Y volviendo al tema, así como dices de la Martinica y de Unión de Curtidores, pasó con La Piedad. La Piedad ascendió deportivamente hace 3 años. ¿Sabes quién es La Piedad? Veracruz. Uh-huh. El equipo que hoy tenemos de Veracruz, que tiene 38 partidos sin ganar, esa es La Piedad. Sí. Y el dueño, y no lo vendió, lo cambió de sede, porque el dueño sigue siendo el mismo, Fidel Curi, que compró a La Piedad, lo ascendió como La Piedad y lo desaparecieron. Y lo volvieron Veracruz. Sí. Porque Fidel Curi le va al Veracruz, claro. Y él quería tener su equipo de Veracruz. Sí. Y entonces desapareció La Piedad y se volvió Veracruz. Y lo hicieron, ¿te acuerdas? Y lo voy a decir aquí abiertamente, porque muchos años no lo quise decir porque no me dejaban.
los Jaguares de Chiapas se convirtieron en Gallos Blancos del Querétaro. Querétaro no descendió. Claro. Descendió, pero no descendió. Sí. Y entonces, en este trueque que hicieron de Jaguares convertirlo en Querétaro, San Luis convertirlo en Jaguares, el que terminó descendiendo en el escritorio fue San Luis, que se había quedado en primera división, Claro. y entonces descendió en el escritorio, porque el que había descendido deportivamente hablando era el Querétaro. Y llegó el Grupo Imagen, compró el Querétaro y lo formaron, pero siendo Jaguares de Chiapas. Sí, claro. O sea, compraron a Jaguares, lo convirtieron en Querétaro y Sí. Querétaro descendió, Sí. se convirtió en San Luis y San Luis se convirtió en Jaguares. Sí. Y después Jaguares se fue al diablo, ¿no? O sea, Sí, sí. y Jaguares se fue al diablo, literal, porque Jaguares Sí, dejó ahora- de existir. Hoy existen los Cafetaleros de Chiapas, Ujú. que era un equipo de Tapachula, que estaba identificado con Tapachula, Sí, sí, sí. y con la primera, de buenas a Y primeras. desde dijeron, mucho antes, no es un fenómeno actual, también estaba el Atletas Campesinos de Querétaro, que era un Claro. equipo interesantísimo porque las comunidades campesinas que estaban alrededor de la ciudad de Querétaro pues eran el grueso de su afición. Incluso empezamos a hacer el reportaje en Deporte Inaudito de la historia del Atletas Campesinos y fuimos al campo y los viejos campesinos queretanos contaban que iban a ese estadio y que se veían en las tribunas un montón de gente con sombrero y con las manos llenas de callos porque eran los campesinos, era como el corazón de su porra. Y bueno, y también en su momento el equipo asciende, logra ascender, se desarrolla, reciben su pequeño estadio, el Estadio Municipal de Querétaro, que todavía existe, por suerte a ese no lo han convertido en un supermercado. Recibe a los grandes equipos mexicanos, a Chivas, a Cruz Azul, a la América. Y bueno, y también, y tiempo después, el equipo se vende y pasa al olvido. Y ahora es un equipo, es una institución amateur que tiene muchos atletas campesinos en el fútbol amateur, pero bueno, se acabó esa Época increíble profesional. historia, ¿no? Sí, no, increíble lo de los atletas campesinos también. Ahorita me vino a la cabeza, que ahorita platicamos más de eso porque ya nos vamos a tener que ir a corte. De otros equipos, no nada más de atletas campesinos, también del Huastepec, por ejemplo. El Sí. Huastepec en su momento estuvo en primera división. Sí. Del mismo Zacatepec, que era un equipo que estaba identificado con los cañeros del Zacatepec, la gente de la gente que está en Morelos, Sí, sí, sí. cortando caña y demás, Sí. que estaba identificado con ese equipo. Y había un equipo que era, había un estadio que era histórico, que se llamaba el Agustín Curoco Díaz, y que sí, remodelaron e hicieron un estadio magnífico, de primer mundo, el nuevo estadio Agustín Curoco Díaz. Pero el histórico Agustín Curoco lo demolieron. Ya no existe. No, yo fui hace 2 meses al Coruco 10 contra el Atlante y es Es un impresionante el estadio tamaño. impresionante. Sí. Es desproporcionado para una pequeña población Sí, como sí, Zacatepec, con tantas carencias, tener un monstruo de ese tamaño. Pero es un estadio maravilloso, Eso que, está- que debería estar en primera división. Sí, sí, sí. O sí. sea, son cosas de las cosas que no te explicas, ¿no? Sí. Igual, o sea, el Atlante tiene un estadio como el estadio que Andrés Quintana Roo, que se está cayendo en pedazos. Le decías, o decíamos, de la historia de los estadios y de la identificación que existe entre las aficiones y demás. Decíamos, poníamos aquí afuera del aire un ejemplo muy claro, ¿no? Argentina, con el tema del barrio de La Boca y el barrio de Núñez, que son la rivalidad entre Boca y River, que es, como dices tú también, es una rivalidad capital, pero que trasciende más allá de la capital. Sí. Y que la mitad de Argentina le va a la Boca y la otra mitad le va al River. Pero vamos, sí están identificados, muy bien identificados con su barrio, con sus colores, y es impensable que se lleven a un estadio o un equipo a otro lado, Sí. ¿no? Y eso, insisto, sucede en el fútbol mexicano, porque nada más sucede en el fútbol mexicano. Yo no conozco Sí. casos de o sea, Pasa en el fútbol americano. Eso sí, nada sí, más. en el americano, Sí. pero que en España yo agarre y diga, oye, el Mallorca ya no juega en Mallorca, No, ya lo se va a juega jugar a en Canarias, Canarias, o sea, no, Sí. eso no pasa. No, incluso en Argentina alguna vez hubo el proyecto de llevar Argentinos Juniors a la ciudad de Mendoza, porque la gente de La Paternal, que es un barrio más o menos pequeño de Buenos Aires, sentía la directiva que no estaba llevando suficientemente gente a la tribuna y hubo la idea de llevarlo a Mendoza y se armó un escándalo nacional y Argentino se quedó jugando en La Paternal. Claro. Sí, no, me parece que puede haber, digamos que sí existió, mira, en el caso de San Lorenzo, ellos eran de un barrio de Buenos Aires que era Boedo y no sé cómo fueron las negociaciones, pero su estadio, un estadio muy antiguo, se convirtió en
en un Carrefour, un supermercado, y ellos pasan a tener el nuevo gasómetro, que es un estadio más moderno en una zona alejada de Boedo, donde está, digamos, el origen de San Lorenzo. Y bueno, San Lorenzo está luchando por volver a Boedo, y ya creo que ya recuperaron el terreno como para que se dé el regreso a Boedo, donde está la raíz verdadera de ellos, ¿no? Bueno, caso también, ahorita que dices de los estadios, en Inglaterra, ¿no? El West Ham United, que de estar jugando en su estadio, que fue durante muchos años su estadio, se mudó ahora a jugar al Olímpico de Londres. Uh-huh. O el caso, por ejemplo, del Tottenham, que también pues, se mudó de estadio, pero no se murió del lugar, perdón. Demolieron el estadio e hicieron el nuevo estadio en ese mismo lugar. Claro. O sea, no lo movieron del lugar. Sí. Sigue siendo de ese lugar el Tottenham. Claro. No puedes hacer eso porque, por ejemplo, en Londres, que es una ciudad muy chiquita, pero es la capital de Inglaterra, está el Chelsea, el Arsenal, el West Ham, el Tottenham, el Fulham. Sí. O sea, todos, el Portsmouth también, todos y cada uno de los lugares, barrios de Londres tienen casi su equipo. Claro, incluso el Chelsea lleva el nombre de Chelsea por el barrio de ese lugar que es como donde vive la alta sociedad londinense. Exactamente. Pues no habría manera de pasar al Chelsea a otro lugar porque hasta en el nombre lleva como... Exactamente, ahí está la identidad, ¿no? Sí, sí. Igual West Ham, ¿no? Es el barrio de West Ham y el barrio de Tottenham y el barrio de Fulham, claro. ¿no? Y el Arsenal, que es el equipo, digamos, ese es el equipo del pueblo, ¿no? Es el equipo de Londres. Y el Chelsea, por eso es el clásico entre Arsenal y Chelsea, ¿no? Es el equipo del pueblo contra el equipo de los millonarios. Claro. O sea, es lo mismo, volvemos a lo mismo, a esa identidad que existe. Sí. Manchester United y Manchester City, el Norwich City, pues, ¿quién va a Norwich City? Pues la gente de Norwich, ¿no? O sea, fin. Son los equipos se llaman como los lugares de donde son. Sí. O sea, fin del tema. Claro. El América pues, se llama América, pero debería de llamarse Coapa FC. O sea, no lo sé. Sí. El Guadalajara. Pues en donde existe eso, donde se mantiene eso, yo creo que es en el fútbol llanero. Claro. Ahí sí, ¿no? Así, mi equipo es de una calle, mi equipo es de una colonia, donde son un grupo de familias y está tu territorio bien definido y la defensa de los colores que representan tu origen. Pero bueno, ya eso se acabó. Desgraciadamente, pues en México estos equipos empresas desaparecieron todo eso. Y bueno, preguntemos de Vergara, ¿no? Uh-huh. El equipo se llamaba Guadalajara, era el Club Guadalajara. Sí. Y Vergara le cambió el nombre. Uh-huh. Se llama Chivas. Sí. Las Chivas no son Chivas. Uh-huh. Es Guadalajara. El club es Guadalajara. Claro. Representa a la ciudad de Guadalajara. Pero bueno, sí. Ya son las Chivas. Uh-huh. O sea, de ahí empezamos, ¿no? Sí. Como en su momento Toros Neza, que Toros Neza era de la ciudad de Neza. Y creo que ese es de los pocos equipos que hoy te puedo decir que yo recuerdo, y ya te estoy hablando de hace muchos años, que tuviera esa identidad, ¿no? Sí, muy bien cimentada. Y también, porque originalmente el equipo de Neza eran los Coyotes Neza, donde jugó Outes, donde jugó Carlos Reynoso. Es el equipo original de Neza. Y después llegó un empresario automotriz y bueno, también compró una franquicia, pero el Toros Neza sí ascendió, compró una franquicia en el ascenso, asciende, y la gente sí lo recibió bien, pero bueno, un buen día también. El equipo descendió y después se vendió. Sí, y un buen día después de descender le dieron un plomazo y se acabó. Sí. Los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, ese es otro equipo que estaba sumamente identificado con la gente de la Universidad uh-huh. de Guadalajara, de la Autónoma de Guadalajara, y que un buen día de ser tecos pasó a ser estudiantes tecos. Sí. Y de ser estudiantes tecos pasó a ser estudiantes, y de ser estudiantes pasó a desaparecer. Desaparecer. Fin. Sí. Pero también, yo siento que ese era un equipo un poco sostenido artificialmente. O sea, era muy triste ver o sea, se tenían que organizar casi coreografías como un menudo, la directiva con los aficionados, como para intentar salvar el equipo, porque la gente, ni siquiera la gente de Zapopan iba a verlo, salvo que jugaran una liguilla o una final, ¿no? La gente no se sentía identificado. También fue un equipo que duró muchos años, pero que Guadalajara me parece que estaba absolutamente de más.
Bueno, era un Leones Negros equipo- también está, ese sí está identificadísimo. Porque aparte era una universidad privada. Sí, claro. Ligada al Opus Dei. Entonces, difícilmente la población de Zapopan se iba a identificar con eso. Y bueno, yo creo que estaba condenado a desaparecer. Que Bueno, fue, ya que lo fue revivieron por ahí. Sí, bueno, sí, como la tercera tercera edición, edición, ya ¿no? lo está reviviendo. Pero bueno, también esas cosas de un equipo que me parece que no se justificaba su presencia. Bueno, por ejemplo, otro tema, el otro caso, ¿no? Los Leones Negros. Ese sí está identificadísimo. Pero Sí, sí, identificadísimo. sí, sí, sí. Llena estadios en la segunda división el Leones Negros. Sí, sí, sí. O sea, Leones Negros sí es un caso aparte también. Sí, sí, O sí. sea, Fue una pena que durara tan poco ahora en en su primera regreso, división, pero- que fuera solo un par de temporadas, porque aparte de una afición increíble, yo creo que la camiseta más bonita del fútbol mexicano y más original. Ningún Negros. otro equipo en el mundo debe tener una camiseta así, tan armónica, así, cromáticamente claro. original. Y un equipo muy ligado a la Universidad Popular de Guadalajara, con muchísima historia, con una historia de brasileños que la rompieron durante muchos años, como Reinaldo Gualdini. No, era un equipo Que no pudieron ser campeones, Es un equipo tristemente. fantástico, es una lástima que estén, la verdad, en el ascenso. Como el Zacatepec, ¿no? Igual. Ahora que fui al Zacatepec estaba lleno de viejitos la tribuna, con viejas camisetas, pues que entienden la historia, que la han vivido, que conocen un poco lo que representó Nacho Treyes en su momento. Bicampeón con el equipo. Sí. Hace mucho. Sí. Un equipo ligado a un ingenio, aparte, un ingenio Claro. azucarero. Eso era increíble. O sea, estaba al lado del estadio, estaba la chimenea del ingenio azucarero. Salías y podías caminar por el ingenio, que está en medio de la selva, donde está la maquinaria, donde se corta la caña, en fin. Donde están los trabajadores de ese ingenio que le provee azúcar a todo el país, ¿no? Y que jugar en el Zacatepec, jugar en Zacatepec Era bravísimo. y era bravísimo. Sí, ¿no? sí. O sea, No, yo llegué a ir al viejo Coruco como Y aficionado, era era bravo. duro. O sea, Sí. eran unas temperaturas, era infernal. sí, no, era bravo con el Sí. Además, jugaban en la época de Nacho Treyes, había anécdotas de dejaban crecer el césped para que... Y lo regaban. Y lo ¿no? regaban antes del partido para que para llegaran los fuera otros y dijeras, ¿qué un es baño de esto? vapor, Sí. sí. Sí, Sí. no, era jugar en el Zacatepec, en el Coruco Dudes, era una cosa Sí. terrible. Pero esas historias se han perdido en el fútbol mexicano. Sí, sí, o sea, hoy los chavos, y me refiero a no a los que hemos leído ni a los que hemos visto videos, sino a los que, dejaron de lado estas aficiones y nada más tienen lo que pasó de 2005 para acá. O sea, porque hay muchos que son así. Sí. Pues no tienen ni idea de quiénes son los Leones Negros, ni quiénes son los Zacatepec. Es más, no tienen ni idea de quién es el Toros Neza. Sí. No, o sea, son equipos históricos que muchos recordamos con mucho cariño porque nos tocó verlos jugar. A otros no nos tocó. Por ejemplo, a mí no me tocó nunca ver a Leones Negros en primera división siendo Leones Negros. Bueno, sí, te tocó hace Me unos tocó hace 5 o 6 años. 6 estuvo. años, pero siendo el Leones Negros en su regreso a la primera división. Y a ver qué, o sea, Sí, no te tocó no aquel. me tocó sí, ver aquel equipo, el pero- Leones Negros que llegó a finales con Pumas y que perdió finales y que por poco acabo de nacer el equipo, y tenía un año en primera división y por poco es Sí. campeón y por poco es campeón 3 veces. Sí. O sea, eso no me tocó verlo. Sí, no. Y que al final del día, hoy me tocó una historia que yo ya sabía, porque estudié, porque vi, lo que tú quieras, de los Leones Negros y que no he visto yo nunca reflejado en una primera división. Claro. Caso también Toros Neza, muchos chavitos que hoy nacieron más allá del 98, pues eran y que estamos hablando ya no de chavitos, ya tienen 20 años. Sí. y ellos oirán las historias que les platicamos nosotros de Mohamed, del Pony Ruiz, de Toros Neza de hace Sí. mucho tiempo, ¿no? Y caso Necaxa también, Necaxa que era un equipo sumamente identificado con la capital, el equipo desde que inició era identificado con la capital y que, bueno, se ha perdido brutalmente dentro del panorama del fútbol, ¿no? Y que así peligran muchísimos equipos, ha pasado, el mismo Veracruz peligra, es un equipo que es sumamente identificado con su gente, con el puerto, y que después de 38 partidos sin ganar y que seguramente tendrá un descenso anticipado, o sea, estoy hablando si sigue la racha, esto podría descender en la jornada 3 del próximo torneo. Sí. O sea, el equipo de Veracruz está prácticamente condenado de seguir así a desaparecer, ¿no?
Y es un equipo bueno, pero que ha perdido, siempre que Curi ha ascendido podrá y descendido, poner ¿no? 120 millones de pesos y se salva el equipo. Pues así es. Que ¿no? esta vez van a ser 440. Que eso va a estar Y seguramente los va a muy conseguir, pelado. no te preocupes. Pero bueno, sí, pero no les va a pagar a los jugadores otros 6 meses, como ya pasó. En fin, muchas gracias por venir. No, al Aníbal. contrario, muchas gracias por a ti. estar aquí con nosotros. Y pues encantado de tenerte por acá en el Café de Deportes. Esta es tu casa. Y gracias al Sol Radio por permitirnos aquí el espacio. Y pues bienvenido y gracias por esta plática. No, al contrario, muchísimas gracias, Víctor. Cuídense mucho, señores. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana a través del Sol Radio, del Sol Radio MX y de todas sus plataformas en Facebook, Twitter, Instagram y demás. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Víctor del Río y nos vemos en la próxima. Esto fue Café y Deportes. Hasta la próxima.